La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy platicaremos con Jorge Álvarez, egresado del Tecnológico de Querétaro, pionero en el área de seguridad industrial para Tremec y para Ford Motor Company. Acompáñenme a descubrir su odisea. Querido Jorgito precioso. Bienvenido a casa y espero que sea todo un éxito lo que tú siempre has hecho. Mira, en realidad se trata de una entrevista entre amigos y queremos que nos platiques de tus experiencias. Con mucho gusto, claro que sí. Son muchas, no tantas como las tuyas. No, bueno, pues es que los años cuentan, ¿verdad? Así es. Y aquí en tu casa me da mucho gusto que nos recibas. Pues serás bienvenido y cuantas veces sea necesario, esta es tu casa. Te lo agradezco. Si tú mucho. quieres, podemos pasar. Gracias. Una de las cosas más gratas que tuve yo de trabajar en una empresa tan importante como Tremec fue que conocí gente de todos colores, sabores, tamaños, grosores, inteligencias, simpatías. Y una de esas personas se llama Jorge Álvarez Septién, que trabajó conmigo en el área específicamente de seguridad. Jorge, con los años, se convirtió en un amigo muy entrañable para mí y te agradezco mucho que nos recibas en tu casa. Muchas gracias, Emilio. Pues el agradecido soy yo porque en realidad pues tenemos muchas vivencias que platicar, oportunidades que tú me diste y que al final del camino progresaron a través de mi trabajo, ¿verdad? Fue el primer trabajo durante antes que nada quiero decirte que yo vengo de una familia queretana. Mis papás y mis abuelos fueron queretanos, tercera generación, y ahora pues mis hijos y mis nietos todos son queretanos. Entonces soy queretano de hueso colorado y todo lo que hago lo hago por mi familia, mis amigos y Querétaro. Mira, Jorge, yo te recibí pues estando muy jovencito como en un programa de becarios con el Tecnológico Regional. En aquel tiempo el Tecnológico Regional de Querétaro, hoy Tecnológico de Querétaro. Sí, así es. Así es. Y siempre fuiste un muchacho, un joven, muy dispuesto. Esa parte profunda de cada persona que lo hace distinguirse de alguna manera. Y tú fuiste muy dedicado, tú fuiste una persona muy bien formada a nivel familiar. Y eso son herramientas que con el tiempo cada persona puede o debe utilizar, no todas, pero algunas sí lo logran. Y tú fuiste un caso exitoso. Claro, mira, en realidad la preparación familiar que yo tuve fue muy importante. Mi mamá y mi papá siempre nos inculcaron honestidad, siempre nos inculcaron responsabilidad y sobre todo nos formaron con un muy buen criterio. ¿Cuántos hermanitos fueron ustedes? Nosotros éramos 10, 5 hombres y 5 mujeres. Yo soy el séptimo. Yo soy de los chicos. Ahora han fallecido 4 de mis hermanos y nada más quedamos 6. Pero la verdad de las cosas es que toda mi familia, me refiero a mis hermanos, fueron hombres y mujeres exitosas sí, yo. En Querétaro. Y yo, pues,
inicié mi estudio profesional en el Tecnológico Regional de Querétaro, fui parte de la primera generación del TEC. Ese fue un honor para mí y para nuestros compañeros, porque nos permitieron abrir el camino de esa universidad o tecnológico. Y por cierto que la Avenida Tecnológico le debe el nombre al Instituto Tecnológico. Exactamente. Yo recuerdo que el primer mes que estuvimos en el tecnológico, ya en la carrera formal, llegaron los universitarios a intentar meterse al tecnológico para pelarnos. Ah, es que eran vecinos, ¿verdad? Éramos vecinos. Bueno, no éramos vecinos todavía, porque en aquel entonces, en 1967, todavía la universidad estaba en 16 de septiembre. Entonces salimos afuera y les dijimos, aquí no se meten. Tuvimos esa oportunidad, y además ellos lo entendieron, porque también teníamos amigos en la universidad que dijeron, bueno, y a partir de ese momento, el Tecnológico Regional de Querétaro, hoy Tecnológico de Querétaro, no solamente hacía las perradas que le llamaban en aquel entonces en la universidad, sino que les dábamos una comida de bienvenida. Una bienvenida. Una comida de bienvenida a todos los nuevos egresados. Entonces fue un giro totalmente diferente, y eso pues formó parte de la dirección de... En esa época, Jorge, las mujeres ya empezaban a formar parte de esta experiencia como trabajo industrial, como trabajo más técnico. Mira, en nuestra generación no había ninguna dama en nuestro grupo. Ajá. Pero ya en el segundo y tercero y posteriores empezaron a llegar, porque al siguiente año se abrió la preparatoria, ya era mixta, y la carrera ya era mixta. Pero tuvimos muchas oportunidades muy interesantes, sobre todo en los laboratorios, porque llegaron muchas máquinas italianas, casi todas por cierto, y nadie sabía nada de ellas. Y uno de nuestros compañeros, José Antonio Pérez Mendoza, que en paz descanse, las armó, porque él sí sabía mucho de mecánica, él era agricultor. No me digas. Y bueno, terminamos la carrera en el año de 1970 sin ningún problema. Regresando a los orígenes, Jorge, ¿quién fue el director, el primer director? ¿El ingeniero Ramírez? No, el ingeniero Vera Zapata. El ingeniero Vera Zapata fue el primer director del tecnológico. Y luego ya hubo muchos cambios. Ángel Ramírez, yo creo que fue como el tercero o cuarto. El chaparrito. El chaparrito. Muy amable. Muy especial. Y muy colaborador. Muy linda gente. Sí. En realidad ha sido una institución que genera gente muy, muy linda, muy positiva, muy trabajadora, muy consciente de su trabajo técnico, de su responsabilidad. Y pues obviamente fue un apoyo para el desarrollo industrial que empezaba formalmente en la década de los 70 ya. Así es. A constituirse como una unidad industrial importantísima a nivel Fue nacional. Un gran apoyo para toda la industria que se abría paso a partir de 1968 probablemente en Querétaro. Exactamente, en los 60, 50, 80 y 90. Así es. Y esto no para todavía. No, sigue. No tengo idea cuántas, pero llevamos 54 años del inicio del tecnológico, algo así por el estilo. Sí, son arriba del medio siglo. Sí, de medio siglo. El inicio del desarrollo industrial de Querétaro obligó a los jóvenes a profesionalizarse en las áreas de ingeniería. Con ello, comenzó una nueva etapa para nuestro estado, de la cual Jorge formó parte. Tú estudiaste la primaria, secundaria y preparatoria en alguna escuela en particular. En el Instituto Queretano, y luego la preparatoria en la Universidad Autónoma de Querétaro, que fue donde yo ahí conocí mucha gente. Y luego el rector que llegó
Gutiérrez Vega, Hugo Gutiérrez Vega, que él era totalmente de artes y letras y de cultura en general. Cultura en sí. general, quitó todas las carreras técnicas, la de ingeniería civil, la de ingeniería industrial y la de arquitectura. Y la de ingeniería industrial, en aquel entonces seguramente ya tenían un proyecto con el gobierno del estado para generar la iniciación del Tecnológico Regional de fue el Querétaro. Sustituto de. Exactamente. Fíjate, qué curioso. Bueno, pues así sucede con las ciudades, con los estados, las capitales, que surgen a una nueva etapa. Sí, sin embargo, sí es importante decirles a todos que de la primera generación éramos 22 compañeros. 5 o 6 se quedaron como maestros en la escuela y los otros nos mandaron a la empresa, a las industrias, a través del programa de aprendiz becario, y muchos de ellos, incluyéndome a mí, logramos sobresalir y sobrepasar niveles ejecutivos en diferentes empresas. Fue un acierto. Fue un gran acierto, y no un acierto, un gran acierto ese programa. Sí, para mí, en lo particular, el concepto de la capacitación dentro de la empresa también lo iniciamos más o menos en esa época, con alguna resistencia interior, pero que fue el detonador finalmente que ha hecho que las empresas evolucionen. Claro. Entonces, Jorge, terminas tú de trabajar en Tremec, ¿y qué pasó con Jorge? Ok, en ese entonces, Tremec trabajaba para Ford Motor Company, Chrysler, Chevrolet, General Motors, básicamente. Entonces, cada una de esas empresas tenía un ingeniero industrial exclusivamente ahí en Tremec, viendo que la calidad de sus transmisiones estuviera de la manera como ellos lo exigían y lo pedían. Yo me hice muy amigo, a través tuyo también, de Miguel Sandoval, no sé si lo recuerdes, porque éramos golfistas, y él, al ver los proyectos que se hicieron en Tremec, le gustaron, los platicó en Ford Motor Company, y de Ford me hablaron para decirme, oye, vente para acá. Y yo recién casado, yo me casé en 1973, en abril de 1973, y recién casado, así a ciegas, me fui a Ford Motor Company. Pues así es como se aprende. Porque yo sabía que Ford Motor Company era una de las empresas de más prestigio profesional en todos los ámbitos. Todos los ámbitos, sí. En todos los ámbitos de personal, productividad. No, pues traía una experiencia brutal ya en México para entonces. Así es. Sumada a la experiencia de Norteamérica, entonces era una empresonona. Era una empresa, además, con unas políticas extraordinarias y una atención al ejecutivo muy buenas. Ahí te desarrollaste. Yo llego a Ford Motor Company a la planta de La Villa, que era la planta de autos y camionetas. Llegué como al área que yo ya prácticamente manejaba y entendía, que era el área de seguridad. Y ahí estuve 2 años en la planta de La Villa. Desarrollamos muy buenos programas, copia de lo que habíamos hecho en Tremec, y bueno, ya con algunas iniciativas y cursos que yo había tomado, pues todo se fue mejorando. Al final del camino, en el 3er año, me promovieron a Cuautitlán, a Ford Cuautitlán. En Ford Cuautitlán había 3 plantas, la de motores, la de camiones y la de, ya no me acuerdo qué otra. Entonces, yo vivía en Lindavista, que estaba muy cerquita de la planta de autos de La Villa, sí. En La Villa. Y al trasladarme a la planta de Cuautitlán, pues yo hacía, en lugar de 15 minutos de mi casa a la planta, a mi trabajo, hacía 1 hora y a veces 2, cosa que definitivamente nunca me pude adaptar.
Entonces, un día aquí en Querétaro encontré a Emilio y me dijo, oye, necesitamos que te vengas a Querétaro otra vez, porque las gentes en seguridad que habían contratado pues no habían dado los resultados y se había caído un poquito la seguridad en Tremec. Y le dije, mañana mismo, porque yo ya estaba desesperado en México. El arduo trabajo de Jorge en Tremec hizo que fuera invitado a trabajar en Ford Motor Company. Más tarde regresó a Tremec, donde implementó innovadoras estrategias de seguridad que revolucionaron la industria en Querétaro. Cuando estuvo Jorge en su primera época en Tremec, trabajando conmigo de una manera muy cercana, como aprendiz becario, diseñamos una estrategia de seguridad que fue con los años, se institucionalizó la seguridad como tal en Querétaro. Sí. Bueno, adelante. Sí, incluso en aquella ocasión nos juntamos algunos de los jefes de seguridad de diversas empresas, hicimos una asociación. Así es. Y esa asociación formaba parte un poco de la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos, y entonces pudimos desarrollar ampliamente la seguridad en diversas empresas a través de ese programa. ¿Sí? Bueno, al final regreso a Querétaro nuevamente, mi Querétaro lindo, llego a Tremec y empezamos a desarrollar ya con todo lo que había yo aprendido en Ford, con todo lo que había yo mejorado en mi profesión y en mi especialidad de seguridad industrial, diversos programas ya mucho más interesantes. Incluso al final del camino se logró bajar la cuota del seguro obrero patronal, que eso para Tremec representó mucho dinero, y que ese dinero no lo usó en otras cosas, sino que lo usó para mejorar la seguridad. Exactamente. Algo muy importante de decir es que siempre no había presupuesto que no me lo negaran cuando se trataba de equipar a la gente para evitarles accidentes. Porque al manejar la rebaba había muchos cortes, amputaciones y muchas cosas. Exacto. Mucha seguridad en las máquinas, mucha seguridad en los equipos, y eso hizo que a través de mi trabajo también me dieran la parte de servicios administrativos, que era lo que era el comedor, que era un trabajo muy importante porque era darles de comer a 6,000 personas, que éramos los que trabajábamos en Tremec. Y luego los servicios administrativos, que eran los coches, la imprenta, el conmutador. El conmutador también. El conmutador también. Y al entrar al conmutador me doy cuenta que pues teníamos 2 telefonistas ahí con cables y pásenme a la extensión, y manejaban así. Sí. Entonces dije, estamos en la prehistoria de la telefonía. Hicimos un proyecto, Emilio y yo, buscamos una tecnología telefónica, fuimos a Estados Unidos precisamente a buscar esa tecnología, y encontramos el primer conmutador automático que trajimos a Querétaro, el primer... Con Samuel, el primer conmutador electrónico que trajimos que llegó a Querétaro fue el nuestro, el de Tremec. Incluso tuvimos algunos problemas con el gerente de Teléfonos de México, que en aquel entonces era Enriquito, y porque él no quería que metiéramos ese equipo, porque él sabía que metiendo uno, las empresas, porque Tremec era el precursor de programas.
y todas las demás empresas nos copiaban. Sí, éramos siempre los líderes en Éramos los líderes. Marcábamos una línea. En diferentes áreas. En diferentes áreas. Y marcábamos una línea y los demás nos seguían. Y entonces él sabía que el trabajo de Teléfonos de México se iba a ir para abajo a través de conmutadores. Y trajimos el primer conmutador y una maravilla, porque ya todo era digital, ya era numérico, no era de discos, en fin. O sea, sí, innovamos en muchísimas áreas. Innovamos en muchísimas áreas. Al final del camino, bueno, yo sentí que mi vida profesional en Tremec ya había llegado a su cúspide, porque pues todas las demás áreas ya estaban, yo no podía ser gerente de recursos humanos por mi carrera y porque además estabas tú. Y entonces me ofrecieron un trabajo muy interesante, totalmente diferente, en Fomento Agrícola de Querétaro, que era una distribución de tractores y equipos agrícolas. Ese fue un giro brutal. Totalmente. Yo ni siquiera sabía manejar un tractor. Es más, nunca en mi vida me había subido a un tractor. Pero al final del camino, como director general, pues yo no me iba a subir a los tractores. Claro, tienes que aprender, ¿verdad? Pero lo más importante era la administración general de todo el negocio. A ti te vieron como un prospecto de administración de proyecto. Así es. Es decir, pudieron haber sido motocicletas. Así es. Pero resultaron ser tractores. Ajá. Sí, totalmente. Entonces, yo vi una nueva perspectiva de ayuda al campo queretano. Yo dije, bueno, el campo es lo más importante que hay, porque es quien da de comer al pueblo. Entonces, yo creo que definitivamente puedo hacer un buen papel en esa nueva área, para mí totalmente desconocida. Es una visión social distinta a una visión técnica. Exactamente. Y además, yo, de gerente de seguridad y servicios administrativos a director general de una empresa, pues yo siempre consideré que era mejor ser cola de ratón que no cola de tigre. Cabeza de ratón. Cabeza de ratón, sí. Bien. Entonces, acepté el trabajo y ese trabajo me produjo muy buenas perspectivas, porque me dieron carta blanca para viajar. Fui a muchas ciudades, a muchos países totalmente agrícolas, y tuve la oportunidad de traer equipos innovadores para el campo queretano. Una pregunta, Jorge. Esta empresa de tractores era de empresarios locales o era una sucursal de lo nacional? No, era de empresarios locales. Ok. Era de empresarios locales, entonces realmente yo fui el primer innovador de traer equipos agrícolas que no se conocían en México, porque yo me fui a la Feria de España, a la Feria de Italia, a la Feria de Alemania. Con eso se logró mucho, lograr la, ¿cómo se llama?, la eficiencia y productividad en el campo queretano. La fórmula es combinar la pasión por el trabajo, ir por la vocación que te define como persona y un buen proyecto. Además, además tenía yo una gran ventaja, siendo yo una persona queretana y conocida en todos lados. En todos lados, se me abrían muy fácilmente las puertas para poder llevar mis proyectos nuevos y que la gente realmente los probara, y eso hizo crecer muchísimo la empresa. Bueno, un recuerdo muy grato. Tu padre fue uno de los fundadores del Club Campestre. Así es. Entonces, te viene de sangre el ser creativo, el ser buscar nuevas cosas. Jorge buscó la innovación dentro del campo queretano como parte de Fomento Agrícola, dejando una huella tecnológica que impactó y fue agente de cambio en nuestro estado.
No sabes el placer que me da haber platicado contigo, Jorge. Pues sí, definitivamente muchas gracias a ti, Emilio. Es un placer poder haber recordado tantas cosas agradables. Cosas. Y esto podríamos tenerlo en varias entrevistas adicionales.